Bueno, como les anticipamos más temprano y se conoce desde el viernes, el diputado nacional Alejandro Cacase del bloque Juntos por el Cambio es autor de una iniciativa que rechaza el aumento de las retenciones dispuestas por decreto por el gobierno nacional en la medida concreta, digamos, que anunció en lo que se denomina esta guerra contra los precios. Acompañan a Cacase una cincuentena de diputados nacionales. Entre ellos está la otra representante de San Luis, Karina Bachey. Tengo comunicación con Alejandro Cacase. Alejandro, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Alejandro, antes de ir al tema concreto de la inconstitucionalidad que ves en el decreto en el que se anunció el incremento de las retenciones al anular, digamos, al derogar otro decreto anterior. ¿Cómo estás viendo la situación económica y la situación política del gobierno? Hoy he visto una reiteración de información que ya se viene dando en distintos medios sobre los problemas internos de funcionamiento del gobierno y las consecuencias que esto podría tener. Sí, la verdad que la veo mal, muy mal. La votación sobre el acuerdo con el FMI tuvo dos lecturas importantes. La primera fue que pudimos alcanzar un alto nivel de consenso con los 202 votos que tuvimos a favor de aprobar la operación de crédito público, pero por el otro lado mostró una enorme debilidad del gobierno y el rechazo de su propia coalición. Es decir, hubo más de 40 diputados del propio oficialismo que se negaron a votar el proyecto del presidente, eh, con la actitud, por supuesto, de Máximo destacando que no participó de la sesión, no dio quórum, no aportó ningún argumento y bajó a último momento solo para votar en contra del presidente, y así con tantos otros detrás de los diputados de la Cámara. Lo pone al presidente en una situación de enorme debilidad, que ya tenía una gran debilidad institucional, pero además pierde el apoyo de su propia coalición. No sé lo que puede pasar para adelante en eso, creo que tiene que ver mucho con su actitud, porque la de la Cámpora, la de Cristina, Máximo, es de enorme irresponsabilidad. Hay que ver qué respuesta él tiene a eso, porque si él cede a esas presiones y se radicaliza, puede ser peor la situación política, pero a su vez, por supuesto, que depender de nosotros como oposición no es llevar adelante su agenda con su visión, porque tenemos visiones muy distintas. Podemos sostener la institucionalidad, pero pidiendo cambios en la marcha del gobierno. Y esto tiene que ver obviamente con lo económico. En lo económico no hay plan. Es decir, que el presidente le declare esta semana la guerra a la inflación muestra, por un lado, que no sé qué estuvo haciendo estos 2 años, porque el principal problema de la economía argentina es la inflación y no lo ha abordado. Entonces, primero muestra esa inacción que ha tenido, la falta de plan económico, la falta de una visión de cómo estabilizar la economía. Segundo, que al declarar esa guerra muestra que tiene una percepción absolutamente equivocada del problema. Es decir, siempre apunta contra los empresarios, contra los especuladores, marca la posibilidad de utilizar la ley de abastecimiento. No se da cuenta que no pasa por ahí el problema. Es decir, empresarios que quieren maximizar ganancias existen en todos los países del mundo. Sin embargo, la inflación existe acá, o al menos acá está en 2 dígitos y acá está arriba el 50% anual y 4,7 mensual como tuvimos ahora en febrero, es decir, una inflación altísima y persistente. Es un problema de Argentina por la estructura económica que Argentina tiene, por el alto nivel de dolarización de facto que Argentina tiene, y no va a responderlo efectivamente desde la política económica si insiste en tener esa visión de buscar un enemigo eh, por la inflación al que declarar la guerra. Entonces, difícilmente se puede resolver un problema si no se lo diagnostica correctamente antes. Y veo que el presidente ha perdido muchísimo tiempo en su gestión y ahora que decide decir ahora nos vamos a hacer cargo de este tema, arranca con un diagnóstico equivocado e insiste en las mismas soluciones, que son los acuerdos de precios, los controles de precios, todos fracasados. El secretario de Comercio que tiene Feletti llegó diciendo voy a controlar la inflación a partir de estos acuerdos, y acuerdo tras acuerdo que fracasa,
en vez de darse cuenta que los controles de precios fracasan, sienten que es porque no controlaron lo suficiente, no fiscalizaron con suficiente severidad o porque no incluyeron suficientes productos en los acuerdos. Y entonces insisten en una misma línea que está probada en todo el mundo que no tiene ningún resultado. Y eso me preocupa porque no va a tener como destino más que espiralizar la inflación y elevarla. Ujú. Y respecto de la debilidad política que se sostiene está el presidente, bueno, también dijiste que está en dificultades. La actitud de la oposición, ¿cuál debe ser? Que es otro de los temas que veo que está en debate hoy. Creo que nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad y es difícil hacerlo porque nuestro electorado lógicamente quiere rechazar las políticas de gobierno y rechazar en definitiva eh, las medidas del presidente. Pero ocurre, por ejemplo, lo de ahora del FMI fue un test muy importante. Si nosotros hubiéramos votado en contra, la Argentina hubiera caído en default con el Fondo Monetario, con el resto de los organismos multilaterales, con el Club de País, los países que lo integran, nos hubieran bajado la calificación crediticia, no hubiéramos podido acceder a los mercados internacionales, ni nosotros, ni nuestras empresas, no hubiera venido inversión extranjera directa, es decir, hubiera sido caótico caer en ese default con el fondo que no se podría haber accedido ni a sus propios programas para después refinanciar esa deuda como estamos haciendo. Entonces, ahí para nosotros hubiera sido muy fácil, decir, no, rechazamos, esa es la consecuencia que se haga cargo del gobierno, pero hubiera sido muy malo para el país. Entonces, optamos en cambio por actuar con responsabilidad, que no sé si el actuar con responsabilidad es lo que más reditúa electoralmente o es lo mejor percibido por nuestro propio electorado, pero es lo que había que hacer. Y en adelante nos podemos encontrar con varios de esos dilemas. El asunto es que mientras más se acerquen las elecciones, esos dilemas se vuelven más fuertes a veces en la discusión de algunas políticas. Lo noto por cómo es la discusión hacia dentro del Congreso, lo difícil que es establecer acuerdos, porque cuando uno establece acuerdos o busca acuerdos, lo decía ayer el presidente de la Cámara también, y se refería a los opositores y a los de su propio lado. Sí. A los que buscan acuerdos los tildan de colaboracionistas, entonces o logramos que acordemos todos, o si no los que tratan de hacer el acuerdo terminan perjudicados ellos mismos por el resto de las bases y dirigencias de sus propios partidos o coaliciones. Entonces, es decir, el incentivo en la discusión política hoy y también en los medios de comunicación y demás es a la balcanización, es a potenciar la grieta, es a potenciar las diferencias, pero si eso lo hace el sistema, para el sistema es muy malo. Es decir, para el país que la grieta sea grande es negativo, más allá de que pueda resultar eh, eh, positivo para algún dirigente en particular. Entonces, eso va a exigir que en los meses que vienen, que estamos en esta situación parlamentaria tan delicada y la situación del gobierno tan delicada, creo que va a haber que actuar con muchísima responsabilidad, aplomo, mesura, análisis de cada cosa que viene para ser tratada. ¿Y qué pasaría si desde el kirchnerismo empujaran la caída de Alberto? Pues yo creo que ellos están en un plan primero de negarlo al presidente, pero esto es muy típico del peronismo, ¿no? Cuando ven que un presidente fracasa, empiezan a decir, bueno, no era verdaderamente peronista, en realidad responde a otros intereses, lo han hecho con todos para atrás. Me acuerdo con Menem, por ejemplo, que era el líder absoluto del peronismo, después pasaron a negarlo y decir, no, en realidad no era peronista ni aplicaba políticas peronistas. Veo un proceso similar con Fernández, ahora de parte del kirchnerismo, que se preparan a negarlo y reemplazarlo. Esa es la parte normal. Lo que es nuevo es el nivel de desgaste que están haciendo durante su propio gobierno. En general esas negaciones venían cuando los gobiernos terminaban, o hasta cuando habían perdido ya las siguientes elecciones presidenciales. Acá claramente buscan reemplazarlo con otro candidato, pero ya quedándole todavía 1 año y medio de mandato, ya le votan en contra. Esto sí es novedoso y es muy peligroso, digamos, para la estabilidad institucional. Creo que ahí
depende en gran medida de cómo él responda, porque si él cede esa presión, llevaría una radicalización de su política, que es muy malo, porque las posiciones que adopta el kirchnerismo son muy extremas. Si por el otro lado se modera, actúa con responsabilidad, me parece que bueno, puede tener un camino de terminar bien el mandato. El asunto es que cuando ocurren estas cosas, como lo del sábado, en el contexto económico que tenemos, con la debilidad institucional que tiene, ir y dictar un decreto que es directamente inconstitucional y para el cual no tiene facultades para hacerlo, me parece que es el camino equivocado que toma. Y no es el que hoy debiera tomar, que exige consenso, acordar con las fuerzas políticas, porque claramente no tiene él el poder ni la fuerza que tuvo capaz al comienzo de la pandemia, donde todo el mundo lo respaldaba y a partir de eso podía tomar con mucha fortaleza ciertas medidas. Hoy no tiene ese poder y no sé si lo está percibiendo el presidente. Bueno, a propósito de este proyecto del que eres autor, ¿qué significa rechazar el aumento de las retenciones? El término rechazar viene por la ley que establece el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia y de los decretos que se ejercen en función de facultades delegadas por el Congreso. Todo este tipo de decretos, que son distintos a los decretos simples que dicta el presidente, están sometidos al control parlamentario. La ley marca que el Congreso, dentro de ese control que ejerce, debe pronunciarse explícitamente por la aprobación o el rechazo. Los DNU no pueden dictarse en materia tributaria, están vedados. Está prohibido dictar decretos de necesidad y urgencia en materia impositiva. Sí se pueden dictar decretos delegados, es decir, si el Congreso delega una facultad, puede el presidente en ejercicio de esa facultad dictar un decreto en materia tributaria. El problema acá es que no lo ha delegado el Congreso. Hay una larga historia y discusión sobre el tema de las retenciones, como sabemos. En su momento el Código Aduanero había delegado las facultades al Ejecutivo para establecer los derechos de exportación. La Corte Suprema lo declaró inconstitucional, porque esa delegación es genérica, no tiene plazo, no fija alícuotas, dijo es inconstitucional. Un fallo camaronera patagónica del 2014. Después el Congreso delegó por la ley de presupuesto las retenciones y dijo pueden cobrar hasta 30%. Después vino la ley de emergencia, como para hacer la historia corta, ¿no? Vino la ley de emergencia que hizo este gobierno y dijo puede hacerlo hasta el 33% y las aumentó. Y esa ley rigió hasta el 31 de diciembre del 2021. Cuando vino el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2022, propusieron prorrogar esas facultades hasta el 2024. Y nosotros lo rechazamos el presupuesto y rechazamos la prórroga de facultades. Entonces las facultades se cayeron y a partir del 1 de enero de este año las retenciones son inconstitucionales, es decir, si no hay ley del Congreso que las establezca, no son legales las normas que el Ejecutivo dicte para establecerlas. Esto es lo que yo marqué en un artículo el propio 1 de enero. A partir de eso ha habido ya reclamos judiciales por parte de la Sociedad Rural Argentina, algunas otras entidades, la Mesa de Enlace hizo un comunicado y en febrero salió un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación donde dijo no puede haber ningún aumento de retenciones que no sea ratificado por el Congreso. Y ahora va el presidente y hace un aumento de las retenciones sin ratificación del Congreso, directamente contrario a la Constitución y a lo que los tribunales están marcando, por lo cual obviamente genera un nuevo conflicto. Las entidades nuevamente están anunciando que van a la justicia y nosotros hemos presentado este proyecto de rechazo a ese decreto que está dictado en ejercicio de facultades que no le han sido delegadas al presidente. En consecuencia, esto debería debatirse en el recinto y después pasar a Senado, si se Sí, aprobara. exactamente. Tiene que en sí tiene que haber un dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que no está constituida, se va a tener que constituir pronto en estos días, y lo tienen que tratar los plenos de las cámaras, sí, exactamente.
De manera tal que ese es el procedimiento que hay que esperar para que queden sin efecto, digamos, este Sí, aumento de las retenciones. puede que haya una medida judicial antes, ¿no? Puede que haya una Si hay medida una, judicial si hay antes. una medida judicial resolviendo la inconstitucionalidad o una medida cautelar que impide el cobro, eh, dejaría de tener efecto por eso, y que una medida cautelar puede llegar a ser más rápido, pero si no, va a tener el control parlamentario, y dentro de ese control parlamentario que se puede dar más o menos dentro de los 60 días de dictada la norma con estos procedimientos que marca la Constitución y la ley, llevaría a un debate parlamentario similar a lo que fue el de la 125, ¿no? Donde una resolución del gobierno termina siendo debatida en el Congreso y allí se convalidan o se rechazan las retenciones. Muchas gracias por atenderme, Alejandro. Muchas A gracias. vos, Mario. Un saludo. El doctor Alejandro Cacase, que es diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.